Gonzalo Ortiz, representante de la Izquierda Democrática, candidato, y permítanme leer porque hay bastantes candidatos de muchas circunscripciones, candidato por a la Izquierda Democrática, Distrito Norte Quito, por la Izquierda Democrática, conocida por la ID. Gonzalo, qué gusto tenerlo aquí en Pensamiento Crítico. Gracias, Carlos. En realidad es la primera vez en mi vida que estoy en el canal público. Bueno, que no sea la última, ¿no? Que ojalá no sea la última. Y le quiero aclarar que soy candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio, que es una coalición de partidos. Una coalición de partidos que integran la Izquierda Democrática, Unidad Popular, Centro Democrático y en Quito el Movimiento Vive. Ahora, cuando se habla de Gonzalo Ortiz, el corazoncito es naranja. Es naranja, el corazoncito, la chompa, la camiseta, todo es naranja. La naranja mecánica. Sí, una naranja que ha renacido. Sí. Pero que en realidad era como un árbol de eucalipto, una cosa inmensa. ¿Y qué tan sostenible va a ser? Le cortaron y ahora está renaciendo, ¿no? ¿Qué tan sostenible va a ser esta idea? Va a ser sostenible. Esta es una sostenible, es tan sostenible que se proyecta en el tiempo que lo que más llega al partido son gente joven que va a tener recambios generacionales, que en mi caso podría decirse que yo soy de los antiguos de la Izquierda Democrática, no fui fundador del partido, pero estuve con el doctor Borja en el gobierno. ¿Transición generacional? Pero es la transición, sí. Ok. Vamos, por efectos de tiempo, Gonzalo, como comprenderá, tengo que entrevistar a casi la mayoría de los candidatos y usted ha estado en televisión también. Vamos a los siguientes ejes de su propuesta. Bueno, la primera es el empleo. Y en ese sentido me quiero referir a lo que dijo hace un momento el ministro Berresueta. Berresueta. Que tratan de poner las cifras de la manera más favorable a ellos, pero no pueden ocultar el gravísimo problema del desempleo. En el año 2016, el terrible año 2016, 600,000 personas perdieron su empleo. Las propias cifras lo dicen. Él insiste en que el desempleo se ha mantenido más o menos igual, que ha subido de 4.8 a 5.2. Pero lo que tenemos que tomar es todo lo que ahora el INE llama el empleo inadecuado. Y el empleo inadecuado es de 6 de cada 10 ecuatorianos, Carlos, y audiencia. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. De acuerdo a las cifras del INEC, en la población económica activa, voy a hablar en números redondos, por cierto, es de 7 millones de personas. El 50% de empleo adecuado, 50% de empleo inadecuado. No, 60-40. 60-40, me refiero a las cifras del INEC, habría que revisar, las cifras del INEC, 41.2. Ya, ahora, ¿cómo mejorar entonces ese empleo inadecuado? Hay que reorientar la inversión pública de las grandes empresas chinas y de las megaobras a obras pequeñas que realmente sirvan a la población. Paco Moncayo propone que juntos todos podemos trabajar, junto con los consejos provinciales, con los municipios, generando empleo. O sea, una articulación. En obra pública, una articulación real, de verdad, con los gobiernos autónomos. Ese es el deber ser, la articulación. ¿Cómo instrumentar esa articulación para la generación? A través de obra pública en agua potable y alcantarillado. 3,5 millones de ecuatorianos no tienen agua potable y alcantarillado. Y Paco Moncayo lo puede hacer porque lo hicimos en Quito. En Quito, cuando llegó Paco Moncayo, 65% de la población tenía agua potable. Cuando dejamos el municipio, 98% de la población tenía agua potable y 95% alcantarillado. Entonces, lo puede hacer, aquí lo sabe hacer. Partimos de algo, entonces. Dinamizar la economía a través de la inversión pública local, territorial, regional y nacional. Lo ha dicho en una articulación. ¿De dónde? Una articulación. Reforestación, forestación, agua potable, caminos secundarios. Están destrozados la red de caminos secundarios. ¿Cómo asegurar la fuente de ingresos para que esa inversión pública dinamice la economía? Con una fiscalidad racional, no con la maraña de trámites, de impuestos y de ahogo a la empresa privada. Pero con una fiscalidad que permita sostener a un Estado mucho más modesto, mucho más austero que el actual, suprimiendo ministerios, todos estos ministerios coordinadores, todas estas superintendencias, todas estas secretarías que no sirven para nada, suprimiendo eso, ahorrando en los sueldos, salarios del sector público, de los niveles más altos, y empleando todo eso en la reactivación productiva. Usted me habla entonces de gasto público, es decir, racionalizar y reducir gasto público. ¿De cuánto estaríamos hablando para que eso signifique, como uno de los elementos de la fiscalidad que Gonzalo Ortiz menciona, para generar esa fuente de ingresos que se ha invertido acá? El problema gravísimo con el que nos enfrentamos es que hay un déficit fiscal de 5,000 millones, un servicio de la deuda de este año de 3,500 millones. El hueco en el que está el Ecuador es gravísimo. Y solo un estratega nos saca de este hueco.
Y ese estratega es Paco Moncayo. Ahora, pero una cosa es ser estratega militar. No, otra no. cosa es ser estratega de la economía. Otra cosa es ser estratega administrativo y líder. Ok, Y eso es lo que Paco Moncayo ha aprobado en su vida civil. Pero para que no se como queden, alcalde. para que no se queden enunciados, ¿de cuánto estamos hablando de suprimir el gasto público? Bueno, el gasto público hay que estudiar, porque uno de los problemas de este gobierno es la falta de transparencia. No sabemos cuánto es la deuda. ¿Por qué? Porque el propio Código Orgánico Monetario y Financiero oculta parte de la deuda, ordena que algo que es deuda no aparezca como deuda. Entonces no sabemos si es 35.000, 45.000, 55.000 Se refiere millones dentro de del dólares. cálculo de esa fórmula del Fondo Entonces, Monetario. Ok, vale. No, exacto. Si es que los bonos a corto plazo de 90 días no son deuda, Ya. entonces ¿en qué país vivimos? No, vivimos en un país en que se ocultan las cifras verdaderas. Entonces, lo primero hay que renegociar esa deuda y ahí sabremos cuánto se puede reducir Usted el dice gasto público. incentivar. ¿Incentivar qué significa, Gonzalo, a criterio de o mejor dicho, al amparo de la propuesta de ustedes? ¿Incentivar significa revisar el régimen laboral y revisar la carga tributaria? Exactamente, ciertamente. ¿Cómo? Y también, déjeme que le hable solo de la economía Por popular favor. y solidaria. Que lo estaba hablando. Es un hombre maravilloso. Usted creo que me ha escuchado, sabe que eso me popular apasiona. y solidaria. Pero resulta que las investigaciones dicen que este gobierno ha gastado mucho más en multar, en cerrar, en clausurar cooperativas, asociaciones de trabajadores, que lo que ha gastado en promocionarlas. Entonces, por ejemplo, en ese tema, tenemos que suprimir toda esta carga gigantesca burocrática de control, de persecución a las entidades productivas, desde las microempresas hasta las medianas empresas, para permitir que ellas generen trabajo. Pero eso es una parte. Pero vamos al tema de la carga tributaria y vamos al tema del régimen laboral, que fue mi pregunta concreta. En el régimen laboral vamos a tener estabilidad tributaria a lo largo de Régimen los 4 laboral años. es Tributaria. En régimen tributario perdón. lo que vamos a hacer es, vamos a dejar los impuestos que sean necesarios, no toda esta cantidad de impuestos que se crearon, vamos a suprimir el anticipo de impuesto a la renta, que ha sido un pecado que ha llevado a la destrucción a muchas empresas, y vamos a tener esa carga tributaria igual a lo largo de los 4 años, para que la gente sepa dónde está. Y No podemos tener una reforma ¿Y tributaria en cada 6 meses. el régimen laboral qué piensan hacer? En el régimen laboral hay que cambiar el Código de Trabajo, hay que volver a algunos de los sistemas de contratación previos que han ¿Por sido horas? suprimidos para que sea posible el tener flexibilidad. El y para ministro decía haya- que sería necesaria una reforma constitucional para tener el trabajo por hora. En eso iremos a un referendo. En ese referendo, en que creo que estamos de acuerdo todas las fuerzas políticas, menos el continuismo. Y por eso es que hay que acabar con el continuismo, Carlos. ¿Acabamos con el continuismo o el continuismo acaba con el Ecuador? Ya es necesario un cambio. Gonzalo Ortiz, un gusto tenerlo acá Muchas y gracias, por Carlos. haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme. Nosotros una pequeña pausa y regresamos ya con Rodrigo Collaguazo, representante por Alianza País, en representación de las organizaciones sociales. Venimos de inmediato.